Pensamiento del día, lunes 9 de septiembre. Mirar a todos desde el corazón. A cada prójimo que encontremos durante el día, amémoslo así. Imaginémonos que estamos en su situación y tratémoslo como querríamos ser tratados nosotros en su lugar. La voz de Dios que habita dentro de nosotros nos sugerirá la expresión de amor adecuada a cada circunstancia. ¿El prójimo tiene hambre? Pensemos, yo tengo hambre y démosle de comer. ¿Padece injusticia? Soy yo el que la padece. ¿Está en la oscuridad, en la duda? Lo estoy yo. Digámosle palabras de aliento, compartamos sus penas y no nos quedemos en paz hasta que no se sienta iluminado y aliviado. Nosotros querríamos ser tratados así. ¿Padece una discapacidad? Quiero amarlo hasta sentir casi en mi cuerpo y en mi corazón su carencia, y mi amor me sugerirá el recurso exacto para hacerlo sentir igual a los demás, incluso con una gracia más, porque los cristianos sabemos cuánto vale el dolor. Así con todos y todas, sin discriminación de ninguna clase. Chiara Lubich, El arte de amar. Ciudad Nueva, página 64. Palabra de vida, septiembre de 2024. Pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Somos miembros del movimiento de los focolares de varios países de Latinoamérica y de Italia. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba porque te gustó. Suscríbete al canal y no dejes de tocar la campanilla, así te avisaremos cada vez que subimos un video.